Atentos los mayores, atenta la decía, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y las historias. Pues aquí estamos un día más con todos vosotros en este tiempo de los cuentos de trazo suelto en Play Presta. Y como oye Davezu, tenemos para vosotros un cuentín que espero sea interesante y que vos preste. Un cuentín que además pasa precisamente, pues en una de esas tardes fríes del mes de xineru como estos que estamos teniendo. Y bueno, pues resulta que queríamos contaros también, porque muchos de vosotros entrugáisnos, que cómo es posible que saquemos tantas historias, que tengamos tantos cuentinos, y bueno, resulta que nos pasen muchas cosas, como por ejemplo, miráis que gatón gigante este de la Blanera, y el gatón de la Blanera, y venga a vernos también, tiene unos cuantos la Blanera, y es verdad, pero este viene a vernos y ya veis por dónde anda. Pues como os estaba diciendo, que nos entrugáis, que dónde vienen los cuentos, dónde vienen esas historias, y bueno, pues queríamos comentaros que esos cuentos y esas historias vienen de trabajar mucho la cabeza, de dar muchas vueltas y de imaginar muchas, pero que también tenemos ayuda, porque está con nosotros ya desde tiempo el trasgo de las bibliotecas, que tienen muchos años, 1000 años, sabe muchas historias, ya vio muchas cosas y bueno, él nos echa una mano a la hora de buscar esas historias que vos ofrimos y que tenemos aquí, que ponemos en el escaparate de los cuentos de trazo suelto. Ya vos iremos contando más cosas sobre este trasgo tan especial. De momento lo que toca es la historia de Güey, así que si vos parece, ya sabéis, desde el estudio número 4 de Picu Borrina, está allí, a ver si vos presta. Ya era una tarde fría de xineru, muy fría, perfría diría yo. Abel posóse del bus que lo traía de la escuela y entamó a caminar pel caminín que lo llevaba hasta la casa donde vivía con su madre. Ya era un caminín de pueblo, estrecho, que pasaba por una viesquina bien guapa. No tardaba más de 5 minutos, pero aquel día tan frío parecían una eternidad. Cuando estaba a mitad del camín, sintió como unos ronquíos muy fuertes. Perfuertes, diría yo. ¿Qué era aquello? El niño metióse un poco entre los árboles y de sópitu atopóse con un oso polar pergrande que lo miraba con cara atontada, como si acabara de despertar. Pero, vamos ver, ¿quién es tú? ¿Qué fai un oso polar en mitad de una viesca europea? Pues resulta, retrucó el animal con bofona gorda, como dosón, que en el polu ya entama a faltar la comida. Con esto del cambio climático está haciendo cada vez más calor, asina que entamé a caminar hasta que llegué a este pueblín, donde se está tan bien. Tenéis xelaes todos los días, ¿cómo me presta? Abel dio y pena del oso, asina que decidió arriesgarse a llevarlo a casa con él. Como su madre ya era un poco miope, dijo que ya era un perro abandonado que atopara na carretera. Asina quedóse a vivir en el garaje, donde Abel y llevaba comida y xugaba con él todos los días. El problema sería cuando llegara el branu y los 30 grados. Bueno, d'algo se ellos ocurriría. A lo mejor podían poner una piscina en llena xelu. Prestaos, collacios. Pues ya sabéis, tenéis que estar bien soyertes a la emisión de Play Presta. Bien pronto vamos a tornar con otro